Se estará realizando la explicación de nuestros cálculos obtenidos en mate para la función del elipsoide y del paraboloide que nos dieron nuestro submarino. Esto asumiendo que pues usted está viendo el documento. Lo primero que queríamos hacer era igualar la función del elipsoide y del paraboloide para que tuvieran un mismo plano tangente y esto significaría que la figura en cierto punto haría una transición suavizada que no tendría bordes feos. Entonces, lo primero que tenemos es que ya sabemos la ecuación del elipsoide y nos dicen que x es igual a b, entonces cambiaremos esa variable por x. Luego se hace un despeje y nos termina dando una ecuación que es la subrayada en azul. Y esto va a ser para que nos quede solamente y cuadrada y z cuadrada y poderla igualar con la del paraboloide que solo trabaja con y cuadrada y z cuadrada porque x no está al cuadrado. Ahora también se sabe que x es igual a b, entonces se cambia, se hace un despeje para igualarla a 1 y entonces ya una vez que ambas ecuaciones nos quedaron despejadas, igualadas a 1, se pueden igualar estas ecuaciones porque tienen el mismo valor. Entonces al igualarla, pues hacemos el método de términos similares. Entonces tenemos que los términos en café se igualan y los términos en verde se igualan. Y como resultado final nos termina quedando que d cuadrada entre f cuadrada es igual a h cuadrada entre g cuadrada. Esto quiere decir que esas dos variables puede que sean iguales. Entonces, eso lo comprobaremos más adelante. Ahora, para sacar la función del elipsoide y del paraboloide, primero la del elipsoide, pues de nuevo se sabe que x es igual a b y se tiene que f de x es x por menos x inicial, f de y por y menos y inicial, más f de z por z menos z inicial es igual a 0. Para saber f de x se tiene que hacer una derivada del término en x, es decir, x cuadrada entre c cuadrada, que en este caso sabemos que x es igual a b. Entonces como resultado tendríamos que f de x es igual a 2b entre c cuadrada y ese procedimiento haremos con f de y f de z. Ahora se sustituye en la ecuación anterior que teníamos y quedan 3 multiplicaciones. Se resuelven y vamos a pasar términos semejantes al otro lado del igual, es decir, todos los cuadrados de un lado y todos los no cuadrados del otro. Y entonces del lado derecho podemos ver que podemos factorizar el 2 y si factorizamos vemos que lo que queda dentro del paréntesis es la ecuación del elipsoide, que sabemos que la ecuación del elipsoide es igual a 1. Entonces todo eso vale 1 y nos termina quedando nuestra ecuación en azul. Vamos a realizar lo mismo con el paraboloide, sabemos que x es igual a b, sacamos f de x, f de y f de z. Nos quedan 3 multiplicaciones que resolvemos, pasamos términos semejantes para los diferentes lados del igual. Factorizamos el 2 y nos damos cuenta de que nos queda como la función del paraboloide igualada a 1, igualada a b más a. Entonces, eso dentro del paréntesis valdría b más a y nos queda la ecuación como en azul que marca ahí. Ahora, con esas dos ecuaciones que conseguimos sacar, vamos a hacer un producto punto, que el producto punto es multiplicar lo que está acompañando al término de x de una ecuación por lo que está acompañando al término de x de la otra ecuación. Entonces, como resultado nos quedan esas 4 ecuaciones de colores y vemos que obtenemos que h es igual a g y d es igual a s. Entonces, como veíamos anteriormente en el primer paso, comprobamos que h es igual a g y que d es igual a f. Y esto quiere decir que ya no estaremos trabajando con 4 variables, sino con solamente 2. Y que h y g valen lo mismo en la ecuación de el paraboloide y el elipsoide. Entonces ahora podremos empezar a trabajar con solamente 2 variables en vez de con 4. Y pues luego abajo nos queda nuestro sistema de ecuaciones, el cual estaremos utilizando más tarde. Ahora, para sacar las integrales de volumen, pues primero tenemos que sacar los límites en x, y y z. En x es muy fácil porque solamente pues está a, b y c y sabemos que el paraboloide va de menos a b, el elipsoide va de b a c. Para sacar el límite en y tenemos que darle un valor a z de 0 y despejar y cuadrada. Y entonces nuestro límite va a ser de 0 al resultado que nos haya dado. Y con z haremos lo mismo, pero despejando z desde un principio, no igualaremos nada a 0. Y tenemos un resultado de c a lo que nos haya dado, de 0 a lo que nos haya dado. Pero hay que tomar en cuenta que como se está tomando de 0 al resultado, tanto en y como en z, entonces solo estamos tomando la mitad de la parábola para que al momento de las integrales abajo, como se puede ver, de z y de x se está multiplicando por 2 para que nos dé la forma completa. Entonces,
Pues en efecto se multiplica por una constante de 4 y después volvimos a sacar todo ese mismo proceso con el elipsoide. Ahora su límite en x será de b a c. Sacamos el de y cuadrada, sacamos el de z cuadrada. Recordamos multiplicar por 2 a de z y de y nos queda por una constante de 4. Ahora, el problema nos dice que el volumen es de 0.5, entonces la suma de esas dos integrales tiene que ser 0.5, entonces hacemos una suma y lo igualamos a 0.5. Luego se va a resolver las integrales una a una. Primero la primera integral, primero se integra z simplemente, luego se evalúa con los límites, luego vamos a usar un cambio de variable en donde d va a ser igual a n y m va a ser igual a x más a para hacer esto más sencillo y no batallar con tantas variables. Luego, luego ya hacemos la sustitución pues de n y m. Y al meter eso a una calculadora de integrales nos da que el resultado es pi cuartos mn. Entonces ahora nos queda integrar eso y evaluar con límites y nos queda en resultado lo que se ha puesto en azul. Ahora se resuelve la segunda integral. Igual, primero se integra dz, que nos quedaría como z. Se evalúa. Nos queda que podemos hacer otra vez el cambio de variable donde d va a ser igual a n y m va a ser igual a 1 menos x cuadrada sobre c cuadrada. Entonces podemos notar que la integral nos va a quedar igual que la integral pasada. Entonces el resultado va a ser el mismo, va a ser pi cuartos mn. Y volvemos a integrar eso y lo evaluamos con límites y nos quedaría la ecuación escrita en azul. Entonces pues ya tenemos nuestras integrales de volumen y nos damos cuenta de que tiene las variables a, b y c. Entonces para esto va a ser útil nuestro sistema de ecuaciones. Ahora llegó el momento de resolverlo, entonces primero pues lo metimos a una calculadora de ecuaciones y nos dio de resultado estas nuevas dos ecuaciones de a y b. Y el problema nos decía que quería que el largo fuera de 1.5 metros. Entonces a más c tenía que ser 1.5. Entonces con esa nueva ecuación haremos nuestro nuevo sistema de ecuaciones. Y después podemos despejar a c y sustituirlo en a para obtener ya el valor exacto de cada variable. Entonces obtenemos que a es igual a 1.0505, c es igual a 0.4495 y b es igual a 0.10. Entonces sabemos que b, como nos lo marca el dibujo, b es el punto en donde la ecuación tangente de los planos va a ser la misma, o sea, ahí la transición va a ser suavizada. Entonces ya lo último que queda hacer pues es que en las integrales todavía tenemos las variables h y d, que son las que van debajo de y de z. Entonces sustituiremos a las integrales con a, b y c que acabamos de sacar. Al resolver esa sustitución obtenemos que h es igual a 0.18456 entre d. Entonces esto quiere decir que una variable depende de la otra. Entonces ahí fue para nosotros tener que buscar qué valores queríamos que tuviera el submarino. Y como el problema nos dice que es más recomendable que tenga una altura ligeramente mayor a el ancho, se escogió que el ancho fuera de 0.42 y que la altura fuera de 0.44. Y entonces así seguimos respetando las reglas de que a más c es igual a 1.5, el volumen es igual a 0.500 unidades cúbicas y la altura es un poco mayor que el ancho. Entonces con esto ya obtuvimos nuestras fórmulas finales, que fueron x cuadrada entre lo que antes era c, que ahora es 0.4495 al cuadrado, y entre lo que antes era d, que ahora es 0.42 al cuadrado, y z entre lo que antes era h, que ahora es 0.44 al cuadrado, es igual a 1. Y lo mismo se realizó con la función del paraboloide.